Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Un placer, ya sabéis, como siempre, estar con vosotros y recordaros que estamos transmitiendo en directo y que estaríamos encantados de que nos acompañaseis, pero que si no podéis y queréis disfrutar de este directo en diferido, podéis hacerlo a través de la multiplataforma. Y ahora os voy a presentar a quien tengo el placer de acompañar hoy. A mí siempre me encanta coincidir con ella y yo sé que a vosotros os encanta que ella venga a Mindalia. Ella es Luciana Tronfi y si todavía no tenéis el gusto o el placer de conocerla, os la voy a presentar un poquito. Ella es diplomada en bioneuroemoción, tiene estudios de flores de Bach, masaje californiano, autoasistencia psicológica, chamanismo y registros acásicos. Y además es escritora de un libro. El tema que nos ha traído hoy se titula Las creencias limitantes y su impacto en la libertad. Vamos a saludarla lo primero de todo. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Un placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer estar acá compartiendo contigo. Bueno, pues el placer es nuestro, Luciana, de que vengas a acompañarnos un día más. Así que bueno, si te parece, vamos a ir empezando con este tema. Y lo primero que yo te quiero preguntar, yo sé que la mayoría ya estamos bastante familiarizados, pero bueno, si hay alguien que está ahora mismo introduciéndose un poco en este mundo, ¿nos puedes contar un poquito qué son las creencias limitantes? Bien. Bueno, primero entender que nosotros vivimos en un plano de creencias, ¿no? Nosotros estamos muy condicionados por creencias y ¿qué es una creencia? Sería, por ejemplo, una creencia que puedas tener sobre la pareja, por ejemplo. Una pareja tiene que ser fiel toda la vida. Una pareja tiene que ser en el contexto de un matrimonio legal. Son creencias. Una pareja tiene que ser que hayamos pasado por el altar, por ejemplo. Hay muchas creencias a nivel pareja. Una pareja es que el hombre siempre sea el que tiene que salir a trabajar o que la mujer tiene que cuidar a los niños. Hay muchas creencias alrededor de la pareja o alrededor de cualquier aspecto de tu vida que son heredadas cuando somos pequeños, ¿sí? Nosotros cuando somos chiquititos y estamos en nuestra casa con nuestros padres, vamos escuchando lo que es el mundo. Todo lo que ellos van diciendo, en el niño eso se instala en una creencia en tu cerebro. Por eso hablamos de creencias y de que todo es un plano de creencias. Vos vas viendo lo que es el mundo o vas creyendo que el mundo es de determinada manera, acorde a todo lo que vas escuchando de afuera. Nosotros conformamos nuestra personalidad o nuestro ego, digamos, hasta nuestros 7 años más o menos. Hasta allí todo lo que escuchás de todas las imágenes de autoridad, papá, mamá, de un abuelo, de una docente en la escuela, de algún tío por ahí que fue un referente en tu vida, todo eso va generando tu sistema de creencias. Entonces vos podés ver, por ejemplo, una mamá muy sacrificada a nivel trabajo y escucharla por ahí que se queja todos los días de que su jefe no la valora, no le da el puesto que ella quisiera tener, entonces quizás a ti se te instala una creencia de que trabajar tiene que ser algo sacrificado, que tienes que someterte a una imagen de autoridad. Se van instalando creencias en tu cerebro. O muchas veces cuando escuchamos a los padres decir, bueno, a ver, uno de niñito va y pide un juguete, por ejemplo, ¿no? Y los padres te dicen, ¿pero qué crees? ¿Que el dinero nace de los árboles? ¿Sí? Estas frases generan creencias en tu cerebro. Entonces uno queda como, uy, no, el dinero se gana con sacrificio, no nace de los árboles. Son frases que suenan muy simples, muy sonzas, digamos, pero te generan justamente tu sistema de creencias de lo que es el mundo. Entonces vos vas creyendo que el mundo es de determinada manera por todo lo que vas escuchando que te dice el afuera. Y ahí viene esto de las creencias limitantes que me preguntabas, porque cuando vas creciendo, por ahí te das cuenta que hay una creencia que te limita. ¿En qué sentido? Que no es quizás la creencia que a vos te está dando paz entre lo que sentís, pensás y decís o hacés. Es una creencia que vino impuesta de afuera. Entonces, por ahí, por ejemplo, buscate un trabajo de 9 a 6 de la tarde porque vivir de tu talento es muy difícil. Eso es una creencia, por ejemplo, ¿no? Y vos lo escuchás de pequeñito. Cuando sos grande y vas a expresar tu talento,
y probablemente te sientas que por las dudas me busco un trabajo de 9 a 6 porque quizás esto no me dé para comer. Eso es una creencia limitante, porque entonces no estás desplegándote desde tu talento, ¿sí? Hay creencias de todo, porque este es un plano de creencias. El tema es que nosotros tendemos a juzgar mucho, ¿no? Bueno, no me voy, así te respondo a la pregunta y seguimos, si no me voy yendo del tema. Pero, ¿y es posible, Luciana, identificar cuáles son ese tipo de creencias limitantes que nos están un poco frenando y no nos está dando paso a esa libertad? Claro, claro que sí, porque seguramente cuando detectes una creencia limitante, a ver, uno cómo se da cuenta cuando está bajo una creencia limitante y probablemente sientas tristeza o te sientas que no sos libre, te sientas sofocado, atrapado, que no puedes salir de una situación, que repites situaciones que te aprisionan. Claro, hay muchas maneras de darte cuenta cuando estás bajo una creencia limitante, por ejemplo, como decíamos antes, a nivel pareja. La fidelidad es una creencia. Lo que pasa es que no es que esté bien ni mal, ¿sí? Es por eso, porque mucha gente me dice, no, pero eso está mal. Bueno, eso está mal desde tu sistema de creencias, pero ¿qué pasa si otro no tiene eso en su sistema de creencias? Hay mucho debate ahí, por ejemplo, con la monogamia, ¿sí? Con tener varias parejas. Son todas creencias, es lo que a las dos partes le dé paz, ¿sí? Entonces, cuando te das cuenta que estás en una creencia limitante, probablemente cuando en realidad desde tu estado de libertad quieras hacer otra cosa, te sientas, volvemos al tema de la pareja, que en un matrimonio legal, firmando, te sentís aprisionado, pero es lo que corresponde, porque eso es el compromiso. Y en realidad eso también puede ser una creencia heredada, y quizás desde tu libertad es que cada uno viva en casas separadas, por ejemplo. Que hay mucha gente que también lo hace, ¿eh? Te estoy poniendo ejemplos así en general. Entonces, es que te mantengas en estados de autenticidad y de coherencia con lo que estás sintiendo en tu corazón. Lo que pasa, claro, eso demanda una libertad emocional y una madurez emocional que no todos tenemos porque seguimos siendo fieles a esas creencias heredadas de pequeños. Pero sí, justamente, estoy respondiendo ahí tu pregunta, cuando te das cuenta y vas a sentir que tu libertad está coartada o probablemente te sientas sofocado o sientas que no estás pudiendo desplegarte, ¿sí? O empieces a sentir enojo también. A veces se siente mucho enojo cuando uno está bajo una creencia limitante de algo impuesto, ¿no? Y entonces, ¿cuáles nos dirías que son los beneficios que encontraríamos si dejáramos de tener estas creencias limitantes? Que, bueno, yo pienso que las tenemos todos, ¿no? Al final. Unos una cosa y otros otras, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero a ver, igual las creencias no son malas, esto es parte del ego, del juego que hacemos en este plano, de identificarnos con un ego que cree que que tiende a juzgar, ¿sí? Que algo es lindo, es feo, que para ser exitoso tenés que tener una carrera universitaria, eso también es una creencia, por ejemplo, ¿sí? O que el éxito depende de los cuerpos, ¿no? Hay mucho, por ejemplo, yo que soy de Argentina, y hay mucho con el tema del cuerpo de la mujer, ¿no? Con tener un cuerpo que vaya con unos estándares de belleza. Eso también son creencias, ¿sí? Entonces, si es flaca, si es gordo, bueno, son todas creencias impuestas. Ahora, ¿cuál sería el beneficio, como me preguntabas, de hacerte cargo de tu propia libertad y tu propia autenticidad? Y justamente la libertad. Por eso esta charla la llamábamos las creencias limitantes y su impacto en la libertad. Porque en la medida que te mantengas sometido a una creencia que te limita, y vas perdiendo libertad, ¿sí? Entonces, claro que mantenerte en creencias limitantes impactan en tu estado de mayor libertad, pero como te decía antes, eso también demanda adultez, ¿no? Y madurez emocional, ¿sí? Porque si no, uno sigue en un niño, ¿sí? Siendo fiel a eso que fue heredado en un entorno familiar, pero que no tiene nada que ver lo que en tu autenticidad quieras desplegar en tu vida. Entonces, claro, obviamente que mantenerte en una creencia que te limita y va a tener un impacto muy grande en tu libertad, ¿sí? Lo que pasa es que tu libertad probablemente sea diferente a la mía, porque venimos con creencias diferentes. Cada uno fue criado acorde a un determinado sistema de creencias. Por eso ahí viene el camino de la madurez emocional, de hacerte cargo del adulto que eres y de que puedas desandar lo que te limita y hacerte cargo de tu ser adulto, de lo que quieras hacer de tu vida, ¿sí? Pero bueno, eso demanda un trabajo interno de autoindagación de justamente estas creencias que nos limitan. Yo siempre el mensaje que me gusta dar es que realmente la libertad es un derecho de nacimiento. Todos vinimos a ser libres y felices. Entonces, es algo que podés cuestionarte
y decir, bueno, si hay algo que a mí me limita, tengo que encontrar mi ser auténtico y verdadero y conectar con eso. Bueno, y entonces si ya una vez que hemos decidido que queremos deshacernos de esas creencias limitantes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar para salir un poco de ahí y empezar a buscar nuestra libertad? Claro. Bueno, yo creo que el primer paso es, como hablábamos un poquito antes, es que primero la autoindagación, siempre, a mí me gusta mucho esa frase, ¿no? Que dice que la salida es hacia adentro, siempre mirar, ¿sí? Adentro, que fue por ahí lo que podemos haber heredado que nos limite, ¿sí? Entonces, primer paso, siempre autoindagarte, observarte. O sea, ese es el primer paso de la sanación, que la culpa no está afuera, no hay nada afuera que no sea una proyección de tu subconsciente, no hay culpables ahí afuera, sino que hay una proyección tuya mental de creencias que se están espejando ahí afuera y que algunas, si te limitan, las puedes desandar. Entonces, lo primero que yo te diría como primer paso es que te observes en lo que te está generando incomodidad, que te observes en lo que te genera como sentirte limitado, que no puedes crecer. Hay creencias también a nivel laboral y yo no sería capaz de llegar a ese puesto porque no tengo el talento. Y bueno, quizás eso tenga que ver con una creencia tuya de sentirte desvalorizado. Nosotros somos seres ilimitados, que realmente podemos acceder a infinitas posibilidades de manifestación. Lo que justamente nos limitan son las creencias, ¿sí? Y realmente por una creencia, yo siempre digo, mirá las creencias hasta dónde nos llevan. Por una creencia se puede llegar a matar a alguien, ¿eh? Hay por ejemplo, no sé, hay culturas que por ahí, bueno, vamos a ver, por ejemplo, en la India, que las vacas son sagradas, ¿no? Y en Argentina, que nosotros comemos asado diariamente, prácticamente. Imagínate esos dos sistemas de creencias cómo colapsan. Y ni uno ni otro está bien o mal, los dos están bien. Y los dos pueden convivir si uno realmente está en paz con lo que está haciendo. Por eso, para mí, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál sería el primer paso? Autoindagate en aquello que no te esté dando paz en tu vida, ¿sí? Porque donde hay algo que no te está dando paz, probablemente estés generando una lucha. Esa lucha interna la estés proyectando afuera. Entonces, el primer camino hacia la paz es realmente que estés en paz con tus propias creencias, ¿sí? Pues sí, me parece maravilloso. Lo que sí me surge aquí una duda, porque bueno, al final el que tú estés en paz contigo mismo, entiendo que también es sin estar dañando a la otra persona, ¿no? Algo que te haga estar en paz a ti, pero que también haga estar en paz a la otra persona. Y me voy a este ejemplo que acabas de poner, por ejemplo, de las vacas, que en Argentina se come a lo mejor estofado todos los días. ¿Sería a lo mejor este ejemplo algo radical en ese sentido? Porque a lo mejor ellos lo ven como algo sagrado y nosotros no. ¿Hasta qué punto, A ver, hasta qué punto una creencia, claro, hasta qué punto una creencia es, bueno, no me sale ahora mismo la expresión, donde empieza tu libertad, sí. ¿no? Donde tu libertad empieza donde termina, perdón, donde empieza la Termina, del otro, ¿no? donde comienza la del otro. Sí, exacto, es una buena pregunta esa y yo te diría justamente eso, que tu libertad termina cuando comienza la del otro. Yo no te voy a imponer nada. Probablemente si yo voy a la India, no voy a hacer un asado enfrente de alguien que sé que le está generando, claro. O sea, me parece muy provocador. También hay un respeto en la creencia del otro sin querer imponer, ¿sí? Y el tema es que si yo con mi creencia estoy en paz, probablemente yo no quiera imponer nada. Obviamente que vivir en comunidad y sociedad tenés que respetar la creencia del otro. Pero si me encuentro en paz, puedo respetarte, y si tú te encuentras en paz, también me respetarás. Obviamente no comeremos un asado juntos, ¿sí? Pero sí va a haber un respeto. Y esto sí es un poco la frase que estás diciendo. Realmente hay un límite y un límite de mi libertad termina donde comienzan también tus derechos, obviamente, ¿sí? Eso hay que respetarlo. Pero sí, yo lo que sí entiendo y lo que soy muy partidaria de eso, digamos, es que realmente mantenerse en paz en tus sistemas de creencia no genera conflictos. Esto es lo que te decía, probablemente no compartas un asado, pero sí vas a poder convivir con alguien que respeta, o bueno, por ejemplo, los vegetarianos o los veganos, también son creencias y que son muy respetables, ¿sí? O el que decide comer carne también es respetable. El tema es cuando nos queremos imponer, ¿sí? Creencias. Ahí es donde surge el conflicto, porque yo no tengo ningún derecho a imponerte nada porque tu creencia es tan válida como la mía, ¿sí? Solo cuestionar lo que a mí me limite, la creencia que te limita, porque eso, como decimos, tiene un impacto en tu libertad. Pero las dos creencias son válidas.
Bueno, pues muchísimas gracias por la aclaración, porque además yo creo que el ser humano tiende a pensar que lo que uno mismo piensa siempre es lo correcto y el otro siempre está equivocado. Bueno, entonces Luciana, ¿nos podrías dar alguna herramienta? Bueno, no sé si existe alguna herramienta para, por ejemplo, lo que has dicho antes de esa creencia limitante de no te dediques al mundo del espectáculo porque no es algo seguro. ¿Hay alguna manera, o este trabajo no es para mí porque yo no tengo la capacidad? ¿Hay alguna herramienta que nos sirva para quitarnos un poco esas creencias limitantes y creer, por ejemplo, más en nosotros? Claro. Bueno, yo creo que en principio es la autoindagación, como decíamos antes, y que, claro, ahí viene la parte por ahí un poco más compleja, ¿no? Que te animes a cambiarla por otra creencia. Y esto lo quiero aclarar. Las creencias, como te decía antes, no son ni buenas ni malas, son las que te den paz, ¿sí? Porque el juicio es muy desde el ego, ¿sí? Pero para la conciencia unidad, ese juicio no existe. Ahora, cuando quites una creencia, la vas a reemplazar por otra, porque este es un plano de creencias. Nosotros estamos todo el tiempo juzgando, ¿sí? Entonces, probablemente bueno, el estado de no juicio es el estado más elevado del ser. ¿Que hay gente que puede estar en ese estado? Sí, yo creo que sí. Ahora, es un poco complejo estar 24/7 sin juzgar nada. O sea, generalmente estamos, y juzgar por ahí no es que estoy solo criticando, pero muchas veces nos privamos de hacer cosas porque no, eso está bien, no, esto está mal, no, esa actitud no me gustó, esta persona no me gusta por tal cosa. Sí estamos generalmente juzgando, ¿sí? Lo que pasa es que no somos tan conscientes de eso porque tenemos la crítica interna muy instalada. El estado más elevado del ser es el no juicio, que habrá gente o habrá momentos en el día que lo logres, probablemente que sí. Ahora, 24/7 no creo. Es un poco complejo porque hay ego siempre detrás. Y el ego siempre se cree separado, ¿sí? Entonces, para responder tu pregunta, ¿cómo puedo o cuál sería la herramienta? Siempre es la autoindagación, ¿no? Siempre observarte. Eso sería en primera instancia, ¿no? Después también que te permitas esa creencia que encontraste que te limitaba, por ejemplo, cuando hablamos y no te dediques al arte porque es algo que no da dinero, mejor que vayas a hacer un trabajo de oficina de 9 a 6, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que eso es porque lo escuchaste a tu papá o a tu mamá o a una abuela, no sé, vamos a poner, ¿no? Que de chiquita o de chiquito te decía que no vivas del arte porque eso te iba a hacer pobre, ¿sí? Cuando vos empezás a detectar todo eso, ya te empezás a dar cuenta que hay una programación ahí detrás, que no es algo que tu ser libre lo cree, ¿sí? Sino que es algo que lo escuchaste de afuera y vino instalado, ¿sí? En eso que escuchaste de afuera y se te instaló en tu cerebro, pero acá no te está dando paz, en principio lo que te decía, la autoindagación, y obviamente ahí viene tu camino de empezar a dar mucha más cabida, me sale la palabra, pero para que se entienda bien, mucho más, para darle más lugar a lo que tu corazón siente, ¿sí? Entonces en eso sí viene un camino diario que te puedes acompañar con ejercicios de meditación, de desprogramación de creencias, de también indagar un poco qué emoción hay detrás de esa creencia limitante, porque hay emociones detrás de eso también. Por ahí puede haber mucho miedo a hacer un salto al vacío e instalar una creencia mucho más acorde a tu idea de libertad, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí viene un caminito que puede ser que, yo siempre digo, en esto del trabajo a veces no es que tenés que soltar todo y decir, bueno, listo, me dedico al arte, porque si eso era una creencia limitante, ahora todo esto se va a dar fácil. A veces no es tan fácil porque tu cerebro está muy programado. Entonces, por ahí podés hacer los dos caminos en paralelo. Empezar a darle lugar a tu parte artística y a tu parte que se siente libre, perdón, en el arte, ¿sí? Pero también seguir con tu trabajo por ahí de 9 a 6. Y lo vas haciendo gradual, hasta que un día tu cerebro tiene un nuevo circuito neuronal, ¿sí? Y entiende que se puede vivir del arte, por ejemplo. Pero también hay algo que se va dando de manera gradual. Nosotros, estas creencias que estamos teniendo se instalan en tu cerebro con emociones también. Entonces, eso también hay que respetarlo. Si te da mucho miedo hacer el salto al vacío, lo puedes ir haciendo gradualmente. Entonces, hay muchos ejercicios para desprogramarse, hay meditaciones con las que te podés sostener, y obviamente si ya te diste cuenta que siempre sentiste que el arte era algo, sigo con este ejemplo para poner un ejemplo, ¿no? Que el arte era algo que a vos te hacía sentir en total libertad, pues date lugar para eso también. Podés empezar con algún taller gratuito para aprender arte, o sea, podés empezar a conocer gente que se dedique al arte, empezar a meterte en el tema así de a poco, y hasta que un día eso se puede transformar en un hábito en tu vida
e incluso en algo que te dé dinero también para vivir. Pero sí desandar creencias limitantes es un camino que a veces se torna menos fácil porque el ego, ¿sí?, te mantiene muy anclado en el pasado, ¿sí? Entonces, sí se pueden hacer las dos cosas en paralelo a veces. No sé si te respondí un poquito ahí tu pregunta. Sí, yo creo que ha quedado bastante claro. Bueno, ya hay aquí alguna que otra preguntita del público. Y ya, como nos queda poquito tiempo de esta primera parte, Luciana, a mí me gustaría preguntarte si hay algo que te gustaría comentar que se nos haya pasado un poco y que tú consideres muy importante de cara a este tema para que no nos dejemos nada en el tintero. Sí. Bueno, a mí me parece que el título, a mí me gustó el título de la entrevista porque realmente eso tiene un impacto en tu libertad. Y a mí me parece que si no nos permitimos ser libres es como una vida a veces un poco sin sentido, ¿no? Porque es como vinimos realmente a experimentarnos desde nuestros estados de mayor libertad y a ser fieles a nosotros mismos. Realmente pasar la vida sin ser fiel a ti mismo es como una vida un poco, no sé, perdida, a mi entender, ¿eh? Es como, a mí me parece que justamente cuestionarte las creencias que te limitan es algo que te puede llevar a estados de mucha libertad. Y la libertad es algo que realmente no tiene precio, ¿sí? Es algo que es, y que es tuyo, es único, es algo que tenés que permitirte en esta vida, ver hasta dónde podés llegar si vas desandando creencias que te fueron limitando, ¿sí? Yo siempre digo, para mí pasar esta vida sin ser fiel a lo que uno siente, y no sé, es como que te quedas a mitad de camino, me parece, ¿sí? Pues maravilloso. Ya lo último que quiero que nos cuentes es si es posible que nos pusieras algún ejemplo real. Sé que bueno, durante esta entrevista nos ha puesto bastantes ejemplos con los que se han entendido súper bien, pero me gustaría que nos expusieses un caso real de algún paciente o tuyo propio que a ti te haya impactado para especializarte en este tema y para hablar Sí. de ello. Bueno, sí, te puedo hablar de mí, de una creencia que limitante. Por ejemplo, yo ahora tengo 47 años y cuando me mudé a España yo tenía 43. Y cuando yo hice ese cambio tenía muchas creencias limitantes sobre mi profesión, porque yo trabajaba muy bien en Argentina y me iba bien, pero yo no me sentía contenta, yo estaba triste, porque sentía que quería salir a conocer el mundo. Yo había viajado a Europa otras veces, pero no había vivido, no había conocido otras culturas. Y tuve que desandar muchas creencias limitantes de ya sos vieja, estos saltos al vacío uno los da entre los 20 y los 30, te digo las creencias que yo tenía, ¿eh? ¿Sí? Es como esta cosa aventurera es cuando sos más chico, ya estás grande, ¿sí? Tuve que ir desandando todas esas creencias y bueno, y acá estoy. Y fue un salto que hice con mucho miedo, pero me fui acompañando para ir desandando esas creencias y para mí fue un salto que fue totalmente un paso hacia mi libertad. Pero sí tuve que desandar esta creencia de ya sos grande para hacer un cambio tan radical en tu vida, porque dejé todo en Argentina. Entonces, eso sí, te puedo decir que, bueno, es un caso mío, personal. Que es el mejor caso que nos podías haber contado, porque siempre yo digo que vosotros sois el mayor ejemplo y que si estáis aquí y vosotros lo habéis hecho, o sea, que mejor que vuestro propio ejemplo. Y bueno, maravilloso, Luciana, ya esta primera parte de la entrevista ya nos hemos quedado sin tiempo, así que ahora nos vamos a ir ya casi con las preguntitas del público, que bueno, hay por aquí alguna que otra duda que ahora las miraremos. Pero primero yo quiero que nos cuentes un poquito acerca de un curso que tienes que se titula Primeros Pasos para Cambiar tu Realidad. Cuéntanos qué podemos encontrar en él. Bueno, en esto de justamente la pregunta que me hiciste en su momento, cómo podemos o cuáles serían los pasos para empezar a cambiar estas creencias, a mí me gustó esta idea de armar un curso con esto de primeros pasos para cambiar tu realidad. Es un curso donde a través de ejercicios prácticos vas a encontrar tus creencias limitantes y a través de ejercicios y meditaciones que puedas hacer ese salto cuántico, digamos, hacia una nueva realidad. Bueno, es un poco, justamente se llama los primeros pasos porque también es la parte teórica, es contar un poco de qué se trata esto de cómo se instalan las creencias en el subconsciente, qué es el subconsciente, bueno, hablar un poquito de eso y la parte práctica para que puedas justamente desandar esa creencia que te limita. Maravilloso. Bueno, pues recordaros que si os interesa tomar este curso podéis contactar con Luciana a través de sus redes sociales, que las encontraréis
aquí abajo en la caja de descripción de YouTube, para que simplemente pinchéis en el enlace y podáis contactar con ella. Y vamos a empezar, si te parece, Luciana, con las preguntitas. Empezamos con William Corsini, que nos pregunta a través de YouTube y lo hace desde Italia. Quiere saber cómo borrar una creencia tan radicada desde hace décadas en el subconsciente, como por ejemplo el no merezco, que es la primera de todas que a él le sale. Claro. Bueno, interesante la pregunta, y sí, lo que te puedo decir ahí es que, mira, el inconsciente es atemporal. Entonces, no importa que sean décadas, tu inconsciente está en un eterno presente. ¿Qué es lo que te libera? Es un acto de conciencia. Entonces, que pongas conciencia en la creencia es el primer paso hacia la liberación. Que digas, mira, tenés muy detectada la creencia. A veces hay personas, que no saben cuál es su creencia limitante siquiera, ¿sí? Entonces, que ya tengas ahí el título de la creencia es un montón. Porque primero traerlo al consciente a veces es lo que más cuesta, ¿sí? Y después sí, esto que te digo, un acto de conciencia libera, ya te das cuenta cuál es la creencia limitante y bueno, vamos a ver por cuál la reemplazamos, ¿sí? Si sos merecedor de todo, si sos un ser abundante, bueno, se pueden reemplazar por estas creencias, ¿no? ¿Y cómo te acompañas en ese nuevo camino, ¿sí? Si no te crees merecedor, ¿qué sería? Sentirte que sos merecedor de todo y empezar a abrirte al recibir. Quizás, no sé, se me ocurre que pueda ser una persona que esté un poco negada al recibir. Entonces puedes empezar a hacer pequeños ejercicios de recibir, ¿sí? Recibir, que puede ser, no sé, recibir un masaje de reflexología, ¿sí? Recibir cositas, que empieces a recibir y te empieces a creer merecedor de todo, ¿sí? Que tu cerebro empiece a hacer otro circuito neuronal y se sienta merecedor. Te doy el ejemplo del masaje porque es una manera muy linda de estar en un lugar receptivo, ¿sí? Y entonces uno empieza como al cerebro darle otra información. Pues muchísimas gracias por esa respuesta y muchísimas gracias a William por esa pregunta. Esperemos que le sirva muchísimo y que pueda empezar ya a practicarlo desde hoy. Seguimos con más preguntitas. Nos vamos ahora con Jennifer Lam, que también nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Guatemala. Quiere saber cómo podemos desprogramar el subconsciente para programar cosas positivas. Mira, el subconsciente es lo que le contestaba también a William. Primero es traerlo al consciente. Vos pensás que estamos un 95% a nivel subconsciente y solo un 5% de conciencia, a nivel consciente. Es mucho lo que estamos en esa parte en automático, ¿no? En esos programas que nos dirigen desde un lugar más no desde la luz, digamos, ahí más en esa oscuridad, ¿no? Entonces, sí, a ver, el primer camino sería traerlo al consciente, que puede ser, a ver, yo siempre digo que está bueno tomar alguna sesión de algo, pero yo te digo que a veces hablando con algún amigo también uno puede traer muchas cosas a la luz, ¿sí? Hay muchas maneras de traer esa información del subconsciente a la luz, ¿sí? Y si no logras detectar cuál es el programa que te está como guiando en tu vida, observa tu entorno, porque tu subconsciente siempre está proyectando, ¿sí? Entonces, si no sabes todavía por ahí dónde estás trabada o qué te mantiene como anclada en algo que no te deja avanzar, observa la realidad que estás proyectando. ¿Qué tipo de vínculos atraes? ¿Qué tipo de parejas tenés? ¿Qué tipo de jefes o jefas tenés? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Cómo te vas sintiendo a nivel vincular? Y si por ahí detectás que la emoción que suele haber detrás de eso es mucho enojo, bueno, ahí ya tenés la emoción en la cual una creencia fue anclada. O sea, es como un trabajo ahí medio detectivesco, ¿sí? Pero tenés que observarte. Si hay algo que no podés encontrar todavía dentro tuyo, realmente observa tu realidad, que es una proyección constante de tu subconsciente. No sé si ahí lo respondí más o menos. Bueno, pues esperemos que sí, que le sirva muchísimo esa respuesta y le damos las gracias por esa preguntita también. Y a ti, Luciana, por la respuesta. Seguimos con más y nos vamos con Laura, que nos escribe desde YouTube también y lo hace desde España. Quiere saber cómo llegar a un acuerdo con otra persona que tiene unas creencias limitantes diferentes a las tuyas. Bueno, entiendo que... Sí. Bueno, a ver, el tema que nosotros con las creencias del otro no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, yo sé que eso es frustrante a veces, pero no es por ahí.
la sanación. Vos tenés que tratar de siempre concentrarte en tus propias creencias. Cuando te encuentres en un estado de paz, probablemente puedas aceptar al otro como es. Porque las creencias del otro se aceptan también. No es, a ver, esto no significa que tengas que estar en situaciones que no quieras estar. Porque hay creencias del otro que a veces pueden ser, para tu sistema de creencias, pueden ser fuertes. Pues hazte a un lado esos vínculos. Pero vos no podés cambiar una creencia del otro si el otro se siente en paz con esa creencia. ¿Se entiende? No tenemos ningún tipo de jurisprudencia sobre el otro, ¿sí? El otro es su propio sistema, ¿sí? A ver, obviamente si esto sucede a veces en una pareja, se puede conversar. Tus creencias me hacen daño, ¿cómo podemos encontrar un punto en el medio? Sí, obviamente que todas estas cosas se pueden conversar. Pero si el otro se siente en paz con eso, ¿qué derecho tenemos nosotros de cambiarle sus creencias? ¿Sí? Y ahí sí, verás, si te quedás, te vas del vínculo, o sea, esto es, bueno, es un camino que a veces se torna un poquito complejo para el ego, que quiere que las cosas sean como él quiere, ¿no? Pero acá estar en paz con la realidad demanda mucha aceptación también. Pues muchísimas gracias por esa respuesta. Esperemos que le haya servido de aclaración. Y seguimos con más preguntitas y en este caso nos vamos con José Lomeli. Él nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Estados Unidos. Quiere saber si el hacernos conscientes de las creencias limitantes hace posible que no se las transmitamos a nuestros hijos. Claro que sí, porque una creencia que vos puedas revertir, mira, lo que se hereda siempre es la conciencia, ¿sí? La conciencia nunca muere, la conciencia es algo que se hereda. Imagínate que nosotros cargamos creencias milenarias, ¿sí? Creencias que vienen de hace 2000 años más o menos. Muchas, por ejemplo, ahora se me ocurren algunas con la religión, ¿no? Entonces, bueno, cargamos creencias de todo tipo. A lo que iba con esto, que si vos pones conciencia sobre esa creencia, y sí, en el inconsciente de tu hijo va a tener un impacto eso. Entonces, por eso lo que es tan importante como padres es justamente hacer un trabajo de autoindagación y de puesta de conciencia, porque es lo que no le vas a heredar después a tus hijos o lo que sí le vas a heredar. ¿Sí? Sí, claro que eso tiene un impacto y para mí, la verdad, tener padres conscientes creo que es, no sé, es lo que a todos aspiraríamos quizás a eso, porque es lo que más libertad te va a dar en tu vida. Tener padres que te hereden conciencia, ¿no? Y que te hereden esto de, a ver, esta idea, ¿sí? De que sos artífice de tu propia realidad y podés desandar creencias que te limitan. Que te den la libertad también de elegir, ¿no? Pues muchísimas gracias también por esa respuesta y nos vamos, bueno, esperemos también que les sirva muchísimo, siempre esperamos que os sirvan muchísimo todas las respuestas y que, bueno, como siempre decimos, que las podáis aplicar y practicar en vuestro día a día. Seguimos ahora con Lucía, que nos escribe desde Colombia. Nos cuenta que tiene problemas con su jefe y no se siente valorada, pero no se ve capaz de enfrentarlo. ¿Se trataría esto de una creencia limitante? Sí, claro que sí. A ver, sobre todo si eso te genera un estado de incomodidad y que supongo que sí, ¿no? O quizás hasta de enfado. Probablemente eso tenga que ver con una creencia heredada de, quizás vos viste que mamá era muy sumisa con papá y papá era una persona un poco más autoritaria, ¿sí? Todo lo que tu inconsciente no tiene resuelto, lo lleva al trabajo, ¿sí? Todo lo que fuiste heredando en tu familia y no lo pudiste resolver, lo proyectás a nivel laboral, ¿sí? Entonces, muchas veces a nivel laboral vemos por ahí reflejado un padre, una madre, ¿sí? Estos vínculos que tuvimos en los cuales no pudimos resolver determinados temas se espejan a nivel trabajo. Entonces, sí, claro que eso es una creencia limitante heredada, la cual la estás trayendo a la luz, lo cual es muchísimo, ¿sí? Entonces ya estás viendo que quizás no te hace sentir en paz que estés en una situación, someterte a una situación así. Por ende, puedes empezar a poner límite y vivir desde tu autenticidad. Lo que pasa, como decía antes, a veces al ego eso le incomoda porque tiene que tomar decisiones, ¿sí? Y bueno, ahí veremos qué hace cada uno.
Pues muchísimas gracias por esa respuesta. Esperemos también que les sirva muchísimo. Seguimos con más preguntitas. Nos vamos con Macarena, que nos escribe desde México y nos cuenta que se siente identificada con el tema del talento. Siempre ha escuchado en su casa que no es lo suficientemente talentosa como para ganarse la vida con sus sueños. Ella quiere hacerlo, pero no sabe cómo explicarle a sus padres para que puedan ayudarle a tomar esa decisión. A ver, yo creo que sí. No sé qué edad tienes, pero bueno, supongo que si estás viendo este video, por ahí debes ser grande ya. Porque si todavía estás esperando como una aprobación de tus padres, ahí la que tiene que hacer una maduración emocional sos vos, no tiene que ver con tus padres eso. Uno llega a una etapa de la vida que ya es adulto, 18 años, sí, 20 años, y que ya no se puede culpar a nadie. O sea, lo que hicieron, los padres hicieron lo que pudieron. Y esas creencias limitantes que heredaste probablemente tengan que ver con creencias limitantes que ellos también tienen. Y como decía al principio de la charla, después viene tu madurez emocional y tu adulto emocional que dice, y yo ya no quiero esto para mi vida, yo quiero otra cosa. A mí me parece que ahí, ya seguramente con la edad que tengas, no sé si la pregunta sería cómo hago para hablar con ellos, sino sería que te hagas cargo de lo que quieras hacer en tu vida, ¿sí? Sin estar esperando la aprobación de nadie. La aprobación hay determinada edad que se la da uno mismo ya. No hay que buscarla en el afuera, ¿sí? Pero eso tiene que ver con un estado de maduración interna, que me parece que ese es el proceso por ahí en el que seguramente estés entrando para empezar a hacerte esta pregunta. Pues muchísimas gracias por esa respuesta. Esperemos que les sirva muchísimo y que bueno, pueda emprender, que seguro que es súper talentosa y se puede dedicar a eso. Seguimos con más preguntitas y nos vamos con Luis, que nos escribe desde México también y nos cuenta que siempre ha tenido como en su mente el no puede confiar en nadie porque siempre lo decepcionan. ¿Cómo puede cambiar esa creencia? Bueno, a ver, siempre estas creencias heredadas, que probablemente sean heredadas por ahí de un hogar quizás donde viste traiciones o mentiras, después también uno las proyecta en el afuera, pero uno también las hace con uno mismo. Entonces, por ahí para desandar esa creencia yo me empezaría a preguntar dónde te estás decepcionando vos mismo, dónde no te estás siendo fiel, dónde te estás mintiendo y dónde te estás traicionando. Empezá por ahí, ¿sí? Porque acordate que cambiar el afuera no es por ahí. Empezá viendo si esa creencia la tenés instalada y lo estás proyectando ahí afuera, tu inconsciente, que no tiene, para el inconsciente todos somos uno, se está haciendo esa, a ver, está, ahora que te lo quiero decir bien claro, está manifestando esa traición a través del otro, pero en realidad te lo estás haciendo a vos mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Empezá cuestionándote dónde no sos fiel todavía a vos mismo, dónde te estás traicionando. Que puede ser quizás que estés en un trabajo que no te guste, en una pareja donde no te sentís cómodo, ¿sí? ¿Dónde te estás mintiendo? Para que puedas empezar a desandar la creencia y no tengas que seguir proyectando esa realidad. ¿Se entiende? Yo creo que sí, que se ha entendido a la perfección. Y bueno, aquí te transmito también el agradecimiento del chat, Luciana, por todas esas respuestas y que te están aquí dando las máximas gracias del mundo por ese tiempo que les estás dedicando. Y seguimos con la última pregunta, ya no nos va a dar tiempo a más, y nos la hace Pedro desde Colombia. Él quiere saber cómo quitarse la creencia limitante de que las relaciones acaban mal. Nos cuenta que sus padres están separados y siempre ha sentido que las relaciones terminan en decepción y en dolor. Está bien, sí, eso también es una creencia limitante. Probablemente ahí lo que haya que ver es qué emoción tienes detrás de eso, que a mí me da la sensación que puede ser bastante tristeza. Quizás si tú pudieras expresar esa tristeza, ¿sí? Es una manera de empezar como a desinstalar una creencia de tu cerebro. Esto puede ser, por ahí puedes hacer algún ejercicio con tu madre, quizás algunas cartas de liberación o algo que te ayude como a escribiéndole 3 días seguidos a tu madre todo lo que sientes y al tercer día le puedes poner ahora te libero y me estoy liberando de esta creencia para hacer todo esto lindo en mi vida y escribir todo lo lindo que quieras hacer, las firmas con tu nombre y las quemás. Entonces, darle a tu inconsciente algún acto simbólico para que se libere esa información. Porque me da la sensación como que
te lo digo así intuitivamente, como que no sé si tú te crees tanto eso. A mí me parece que es cuestión de que tengas que liberar ese dolor y devolver eso, ¿sí? Y empezar a vivir la vida que realmente quieras vivir. Y además, que bueno, que los vínculos a veces terminan, ¿sí? Ahora, que terminen en decepción y en dolor, eso sí es una creencia. En realidad uno debería tener que terminar en paz, siempre los vínculos. Y los compañeros o compañeras de vida a veces duran un día, 5 días o 20 años o toda la vida, no lo sabemos, ¿sí? Pero sí terminar en paz. Esto que estás planteando sí es una creencia limitante, seguro. Pues muchísimas gracias por esa respuesta y vamos con la última pregunta rápidamente, que yo creo que no nos da tiempo a contestarla, y nos vamos con Ivonne Ortega. Ella nos escribe también a través de YouTube y nos cuenta que tiene la creencia limitante de que en la familia las mujeres tienen que trabajar más y decirle a los hombres qué hacer, cortando con su feminidad. ¿Cómo cambiarlo? Claro. Bueno, eso por ahí, si te sentís en un estado muy masculino y ya te estás dando cuenta que es una creencia limitante, sería bueno que te empieces a permitir permitir que salga tu costado más femenino, o sea, que entres a estados más receptivos, ¿sí? Si ya te estás dando cuenta que hay un tema ahí con el masculino y con que las mujeres, como más un matriarcado, digamos, ¿no? Algo así, sí, ahí vas a tener que bajar mucho esta cosa impuesta y empezar a dar lugar al otro también para que se exprese, ¿sí? A mí me parece que también bajar ese enojo con el hombre también, parece como que hubiese ahí algún enfado también con el hombre, ¿no? Y empezar bueno, justamente a darle, si por ahí no te sale todavía con el otro, empezar a darte a vos misma, darle lugar más a tu femineidad, ¿sí? Entonces puede ser no sé, desde lo artístico, la cocina, ¿sí? Desde la escritura, desde estar en estados más pasivos, más femeninos, ¿sí? Esto es lo que se me viene a decirte. Bueno, pues muchísimas gracias y esperemos que les sirva muchísimo y agradeceros todas las preguntitas y aquí te transmito ese agradecimiento del chat, Luciana, por todas esas respuestas. Y bueno, antes de despedirnos, que ya nos queda muy poquito tiempo, a mí me gustaría que nos comentaras un poco acerca de esas consultas privadas que tú tienes y qué nos puedes ofrecer en ellas. Bueno, la consulta individual un poco es ver justamente desde tu campo cuántico, yo lo que suelo hacer es una lectura de ese campo, yo soy muy visual, ¿no? Entonces a mí se me vienen imágenes, por eso cuando preguntaban me quedaba así mirando a ver qué imágenes se me venían. Eso es conectar con el campo de la persona, ¿no? En los primeros minutos de la sesión suelo detectar esto, justamente el programa, la creencia a través de la lectura del campo de la persona. Y después suelen salir ejercicios para que la persona se pueda llevar a su casa y desandar justamente esa creencia. ¿Sí? Que también salen ahí en la sesión acorde a lo que voy leyendo del campo de la persona. Pues maravilloso, ya sabéis, os recuerdo de nuevo que tenéis las redes sociales de Luciana aquí abajo en la caja de descripción para que podáis contactar con ella y acceder tanto al curso como a las consultas privadas. Bueno, Luciana, un placer como siempre coincidir contigo, me encanta la energía que transmites y la cercanía sobre todo, es algo que a mí me resulta muy importante, así que te agradecemos que seas parte ya de esta familia de Mindalia, que no hace mucho que estás aquí con nosotros, pero yo sé que has venido para quedarte y te lo agradecemos muchísimo, así que bueno, te paso la palabra para que te puedas despedir de todos los que nos están viendo, pero siempre que sepas que es un placer para mí poder coincidir contigo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron. La verdad, que muchas gracias por abrirse, sí, y contar sus creencias limitantes. Gracias por acompañar. Y bueno, gracias a ti, que me encanta también charlar contigo, porque esto parece una charla también entre nosotras y es muy lindo. Y gracias a Mindalia siempre por el espacio. Pues muchísimas gracias de verdad, Luciana, por acompañarnos y ser parte de este maravilloso proyecto. Así que te lo agradecemos en el alma. Y a todos los que nos estáis viendo detrás de la pantalla, agradeceros también siempre que estéis aquí acompañándonos, porque vosotros también sois parte de esta gran familia. Y recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que dejad un me gusta a esta entrevista tan bonita que nos ha dejado Luciana para que dejemos de tener esas creencias limitantes y podamos ser más libres. Compartidla con todas aquellas personas que estén a vuestro alrededor, que estoy segura de que os lo van a agradecer.
Y si os surgen preguntas nuevas, dejadlas en los comentarios para que Luciana pueda pasarse en los huequitos que ella tenga a contestar todas vuestras dudas. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.